Bien, cuando la doctora Robles comenzó a asistir a las invitaciones de la revista, mucha gente no votaba y esa gente votan, ya son adultos. Por tanto, hay algunos temas que tenemos que repetírselo. Ella es quizás el médico, no el que más sabe, porque no hay un capacitómetro, pero es el de los médicos que mejor maneja el dolor de cabeza. Pero yo no solamente quiero hablar de dolor de cabeza con la doctora, sino de esclerosis múltiple, la definición. Y lo otro es, el premio Nobel se dio en neurología. Yo quiero que ella, darle la bienvenida, darle las gracias, agradecerle mucho que está aquí, pero que nos diga en qué consistió ese premio, doctora. Bueno, es el trabajo y el producto de mucho tiempo de trabajo, de más de 10, 20 años, que precisamente yo pude ver el doctor O'Keefe hace 10 años en la Academia Americana de Neurología, y fíjate que no le hice caso al trabajo. Pero inglés americano describe y el hallazgo de una célula que se llama place cells, o sea, una célula de ubicación cerebral, la cual nos permite cómo ubicarnos en el espacio. Nosotros sí sabíamos cuando es un mapa, ¿eh? Es un mapa. Entonces los otros doctores, que son los Mosel, que son de origen noruego, ellos describen unas células que se llaman las células de red, y ya tú sabes que todo en la vida ya tenemos que cambiar incluso la forma de hablar. Antes usted hablaba de vías cerebrales, ahora debemos hablar de redes. De red. Todo es no hay una red nerviosa en el cerebro, pero que siempre existió. Pero eso es una red estructural. Estamos hablando del mapa de redes, o sea, como si fuera un sistema de computadora. Un GPS, ¿verdad? Un GPS cerebral que tanto conocemos de ese, que es un sistema, que conforma un sistema fisiológico que nos explica el por qué nosotros sabemos dónde estamos, dónde vamos, y sobre todo tener una memoria episódica de recordar fielmente dónde fuimos y lo que vamos a hacer. Entonces el trabajo unido de estos dos grandes investigadores es lo que nos produce lo que se llama el GPS cerebral. Doctora, usted dijo algo. En el caso de aquella vez que usted lo oyó y no le puso mucho caso, se trata de cuando hay un científico que está muy adelante y uno dice, ¿él se está soñando o realmente era que no tenía mucha base? No, porque era una investigación en rata, en cerebro, y normalmente nosotros no nos detenemos porque eso lo demostró en cerebro de ratas. Ya eso está aplicado y ahora nos faltan 10 años más para dar una verdadera aplicación a lo que se llama la parte clínica. Porque no es que eso nos va a cambiar el estudio de la epilepsia y del Alzheimer, sino sabemos lo que ocurre en esas enfermedades y sabemos, usted conoce el área hipocampal que tiene que ver con la memoria y la corteza perihipocampo, que es una estructura que está en el cerebro que nos sirve para recordar. Bien. Entonces, eso tiene cosas más especializadas por las que funcionamos, que esto es lo que se daña en algunas patologías. Si conocemos ya cómo funciona este sistema, eso nos da pie a conocer más acerca de los posibles y nuevas terapias y manejo, tanto medicamentoso como dirigirlo a través incluso de sistemas de computadoras. Doctora Robles, hay esas cosas, hay esclerosis múltiple, son situaciones excepcionales en un ser humano, pero el dolor de cabeza es un verdadero dolor de cabeza. Sí, señor. La gente a veces o le da demasiado importancia o no le da de ninguna. Cuando a una persona le duele la cabeza, que eso no tiene que buscar un médico para saber si le duele la cabeza, sí. ¿Eso es un síntoma, es un signo o es un síndrome? Las tres cosas. El dolor. Te voy a poner un ejemplo de las tres cosas. Las tres cosas. Dependiendo del contexto, porque nosotros no tratamos una enfermedad sino un paciente. Te voy a decir algo. Del último programa que yo estuve aquí en la revista, fue un paciente militar. Me dice, vine porque la vi en la revista 110 y a mí me duele mucho la cabeza. Y ese señor tiene un historial típico de un paciente con migraña
ese señor tiene un dolor unilateral, o sea, en un lado de la cabeza, es un dolor pulsátil, es un dolor episódico que puede durar desde 30 minutos hasta 72 horas, que puede tener náuseas, que puede tener vómitos, que puede tener fotofobia, que puede tener sonofobia, o sea, que le moleste la luz y el sonido, y que tenga un historial familiar de epilepsia. Él tenía todas esas características, pero el señor había tenido un evento de un dolor de cabeza súbito, que le hicieron un estudio y lo internaron 3 días en una clínica. Yo lo investigo y él tiene un aneurisma. Doctora, Sí. no hacemos diferencial. Usted dijo un aneurisma. Sí. Cuando va un dolor de cabeza, normalmente el médico piensa en lo peor y comienza a descartar. Déjame ver si tiene un aneurisma, déjame ver si tiene un tumor, déjame ver si tiene... Lo peor es que el médico subestima, el médico primario subestima un dolor de cabeza. Te voy a decir, como yo soy especialista en dolor de cabeza, en los hospitales todos somos supuestamente iguales. Y yo hago cuidados terciarios. Y dicen, vamos a mandarle dolores de cabeza a la neuróloga a ver si trabaja. Te lo mandan para darte trabajo. Entonces yo estoy feliz porque eso es lo que yo hago. O sea, lo han dicho algunos colegas, dicen, vamos a mandarle dolores de cabeza. Este niño, pero ni siquiera lo abordan. Sí, pero doctora, Sí. Escúcheme. Sí. Una persona que le caiga mal el cerdo o el chocolate, hace una alergia y le da un dolor de cabeza. Sí. Una persona que tenga la presión alta, en el momento que tenga el dolor de cabeza, usted le toma la presión y está alta. El tema es los 3 o 4 asuntos que se pueden llevar la vida de una persona. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son? Bueno, el dolor de cabeza, primero hay que un dolor de cabeza primario y los secundarios. De los secundarios son los que son de origen vascular, la ruptura de un aneurisma o una hemorragia cerebral, un mismo accidente vasculocerebral isquémico con o sin sangramiento, y los que no son de origen vascular, que son los tumores. Los tumores cerebrales que son, en niños hay que tomar muy en cuenta, cuando a un niño le duele mucho la cabeza, porque generalmente uno debe pensar en un tumor de la fosa posterior. Los dolores de cabeza de los tumores aparecen generalmente por la mañana al levantarse y son más o menos casi continuos todos los días, al principio soportables y con frecuencia relacionados con el vómito. Antes que usted siga, doctora, Sí. Yo soy un tratado de oftalmología. Yo tengo casi todas las lesiones que puede tener una persona. Maiche es un tratado de neurología, Ajá. porque su cerebro ha pasado por muchísimas etapas. Pero no me duele la cabeza. Pero no te duele, exacto. Nunca. Sí. Nunca. Bueno, usted es un Pregunta, objeto de pregunta, estudio. doctora, cuando llega una persona, ahora que hay los problemas del seguro, ¿cuándo la doctora Robles decide dar una aspirina o mandar a hacer una resonancia magnética? Yo nunca doy una aspirina, pero generalmente nosotros ya como médico de atención terciaria, además lo más importante es el historial clínico. Después que nosotros estudiamos ese paciente, su historial clínico nos va a arrojar si tiene signos de alarmas o banderas rojas que te dicen, ese paciente posiblemente no sea un simple dolor de cabeza primario sin una causa ya sea estructural o vascular en el cerebro. Pero te voy a decir, Julio, hay que indicarle la neuroimagen, ya sea una tomografía o una resonancia magnética, porque es posible que ese paciente que tiene migraña, que tú dices, y tiene un examen neurológico normal, en el futuro tenga un meningioma y te llame un abogado 3 años después. La doctora Robles lo vio y Lo él dejó tenía un igual. meningioma, que es una cosa sin importancia, le hacen alguna resonancia magnética y aparece ese hallazgo que posiblemente no tenga que ver con su dolor de cabeza. Entonces dice, Ana Robles lo vio hace 3 años y quien te llama es el abogado, porque así está la cosa, doctor. Mire, y una gente que tenga un dolor de cabeza, que es continuo, ¿qué tanto debe aguantárselo o qué recomendación usted le da? Si aún a pesar de lo analgésico y de las cosas que pueda comprar, ¿cuál es la duración de un dolor de cabeza que tiene que hacer a una persona mandarse para donde el médico de una vez? Mira, el signo más importante es el dolor de cabeza súbito e insoportable. O sea, cuando una persona súbitamente le duele la cabeza, no que le comenzó insidiosamente, eso es muy probablemente está haciendo una hemorragia cerebral.
Pero cuando tienes un dolor de cabeza que puede ser soportable, que te lo trataste y a la media hora tú no viste respuesta con ese analgésico, o duplicas la dosis, y si no se quita, entonces tú deberías asistir donde un médico. Doctora. Pero son 72 horas que dura. Yo quiero hacer una 72 revisioncita con usted. De migraña. Le llega un paciente. El paciente tiene diferentes características. Cuando llega una mujer o un hombre, el hecho del sexo elimina algún tipo de origen de dolor de cabeza que es propio de la mujer nada más por el sexo. Sí. Por ejemplo, no elimina, vamos a decir, doctor, sino que los dolores de cabeza en las mujeres son más frecuentes por el factor hormonal. Pero la etiología no es la misma del hombre, ¿verdad? No, porque los dolores de cabeza de la mujer dependen mucho de las fluctuaciones del ciclo menstrual y de los estrógenos. Cuando el estrógeno cae, entonces aparece el dolor de cabeza. Hay dolores de cabeza de mujeres. Sí, de mujeres. Hay y de hombres también. Por ejemplo, el clúster, que es un dolor de cabeza que se le llamaba anteriormente la cefalea histamínica de Horton, la cefalea en racimos, ya está aceptado en español. Ese de hombre nada más. Una otra pregunta. Más frecuente. En edad, ¿hay dolores de cabeza de niños o de viejos? Que no, por ejemplo, que no hay ciertos dolores de cabeza que solamente le dan a los viejos. Bueno, yo diría que los dolores de cabeza generalmente del adulto mayor. De los viejos, hombre. No, pues yo tengo mucho respeto por los viejos. Pues yo también, pero somos viejos. Mire, ¿Qué vamos a hacer? generalmente es porque hay una organicidad o que hay un proceso sistémico como neumonías o infecciones o sepsis y se manifiestan primero con dolor de cabeza y fiebre. Cuando un viejo se queja de dolor de cabeza y fiebre, esos son signos que te dicen que lo investigue. Bien. En raza, hay dolor de cabeza de raza, que no le da lo blanco y le da lo negro a los judíos, a los chinos. En el área de, por ejemplo, en China y Japón, sí, a pesar de usar tanto monosodoglutamato, la incidencia del dolor de cabeza es baja. En los asiáticos. Sí, es decir, que el factor genético tiene mucha Bachi, importancia. ¿qué tú preguntabas? Que tengo un amigo poeta que hizo una expresión una vez que se me ha quedado permanentemente. Tengo un dolor de cabeza en todo el cuerpo. Bueno, yo diría que su imaginación es sumamente fértil, Sí. pero si se refiere a la cabeza, pero es importante decirte que es válida la frase, porque el que tiene un dolor de cabeza específico que se llama migraña, la migraña no es un dolor de cabeza, porque hay una alteración de ti, o sea, hay cambios sistémicos en la migraña. La persona cambia el humor, aumenta la frecuencia urinaria, bosteza mucho, siente que le molesta todo, tiene náuseas y vómitos, que no es un simple dolor de cabeza. Bien, Al que lo despiertan de repente, que dice, despiértate, así que de repente le da como un dolor de cabeza, que se le queda a veces durante el día entero. ¿Eso es una cuestión emocional o es una cuestión que le puede traer? No es por el despertar, es por el mucho dormir. Ya. O sea, el mucho sueño induce dolor de cabeza, como la falta de sueño también. Doctora Robles, de 100 dolores de cabeza que le llegan, ¿cuántos son migrañas? 99.1, porque yo no soy la persona para decírtelo. Pero 1 de cada 3, y 1 de cada 3 también son mujeres. Lo que pasa es que yo tengo una clínica donde o sea, mi clínica quiere decir mi consulta, o donde mayormente asisten personas con dolor de cabeza. ¿La migraña es curable o hay que decir yo sufro de migraña y se quedan toda la vida con su Yo migraña? diría que es controlable, totalmente controlable la migraña. Llega un momento en que hay que evitar que se cronifique porque es muy difícil. O sea, cronificar en migraña quiere decir dolores de cabeza diarios por más de 3 meses. Doctora, yo a usted le tengo muchísimo respeto y mucha más admiración por la atención del dolor de cabeza, por la cantidad de personas que se inhabilitan, reducen su rendimiento, no van al trabajo y en el trabajo no rinden por esa bendita migraña. ¿Qué por ciento de la vida de un ser humano que sufra de migraña se le merma
por esa enfermedad? Mira, hay un test que se llama el test de Midas, que es el test de discapacidad de migraña. Hay personas que llegan a un por ciento, de más de un 90% de discapacidad en migraña, y eso te lo va a dar el test de Midas, que es el que mide por el número de crisis, el número de ausencia laboral o el número de rendimiento en sus actividades, la afectación o el impacto de la migraña, no solamente en su vida, sino en el entorno familiar, en el entorno de pareja y también en el laboral. ¿Es verdad Bien. que existe la migraña en el chocolate? Bueno, el chocolate lo han satanizado y es verdad. El chocolate no produce dolor de cabeza, él precipita. O Bien. sea, mira lo que Ya. ocurre cuando tú tienes dolor de cabeza. A veces ya el dolor de cabeza venía dándote signos. Estabas sintiéndote incómodo, fuiste varias veces al baño, bostezaste y sentiste algo y era Bien. que te va a dar migraña o dolor. Entonces tú Ese- te comiste un chocolate, el chocolate te De dispara. la alimentación y los dolores de cabeza vamos a hablar la semana que viene con la doctora Robles, porque se quedan muchas preguntas. A la doctora Ana Robles, que es neuróloga, dolor de cabeza, se nos queda esclerosis múltiple y muchísimo Y del el dolor de ébola, cabeza. doctor. Yo quiero anunciar una persona que viene mañana. Yo quiero A hablar mí me dio mucha vergüenza. Máximo Luciano González. Yo quiero que el dolor de cabeza de Danilo Medina se le quite, porque yo quiero que se acuerde de Máximo Luciano. ¿Y por qué? Porque Máximo Luciano lo acompañó durante 8 años y ahora él parece que tiene un dolor de cabeza que se le olvidó Máximo. Yo creo que ese dolor se le va a bajar el estómago. Máximo Luciano González, Danilo, Máximo Luciano.